Claro. Bien, el día de la fecha, lunes 12 de junio de 2023, se da apertura a la presente audiencia en la que se va a tratar una oposición al requerimiento de elevación a juicio solicitado por la defensora oficial número 4, la doctora Luna Pacheta, como defensora del imputado Ramón Marcelo López, de ley 24.533.986. El expediente de Fiscalía es 97/23, llevado adelante por la Fiscalía de Instrucción número 4, cargo de la doctora Andrea Cranevita, que también lo hace presente en este acto. La carátula es violación de domicilio, el hecho nominado primero, y amenaza simple, el hecho nominado segundo, en calidad de autor y en el concurso real. Vamos a dar primero la palabra a la Fiscalía para que dé los fundamentos de su acusación. ¿Va a ser común para ambos hechos, doctora? ¿El material probatorio y los fundamentos? Sí. Bien. Sí. A partir de este momento tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor juez. El Ministerio Público solicita se confirme el dictamen de elevación a juicio del acusado López, a quien se le atribuye la comisión de los hechos de violación de domicilio, hecho nominado primero, y amenaza simple, hecho nominado segundo, en calidad de autor en concurso real. Este Ministerio Público cuenta con la denuncia de la ciudadana Ramallo, pareja del acusado López, quien refiere que en haber estado en pareja con el mismo durante 10 años, habiéndose separado hace unos 8 meses atrás, al momento de la denuncia, es decir, el 29 del 6 del 22. En aquella oportunidad ella relata que siendo el día 28 de junio de 2022, a horas 22 aproximadamente, se encontraba en su domicilio cuando se hizo presente el acusado. En ese entonces ella se encontraba acompañada de otra expareja, padre de su hija mayor de edad. Ahí el acusado le solicita a esta persona que le acompañaba a su pareja, el señor Varela, que se retire. Se genera una discusión con la víctima, donde la agrede físicamente para retirarse. Al día siguiente, el acusado López se presenta nuevamente en el domicilio de su expareja, ingresa. La puerta estaba abierta, es una realidad, pero ingresa a la misma sin el consentimiento de su morador o propietario, aclarando que la denunciante es la propietaria del domicilio, y se dirige hasta el interior a donde se encontraba la denunciante, a quien le manifiesta: te voy a matar. Produciéndose también ahí un hecho de agresiones físicas que refiere la denunciante, pero que sin embargo no se han podido constatar aquellas lesiones, por lo cual no se le imputó el delito de lesiones leves calificadas por media relación de pareja. Que en ese momento en que estaba siendo amenazada por López, la víctima comenzó a gritar y a pedir auxilio, haciéndose presente la madre de la víctima, la señora Ramallo, que vive a unos metros o en el mismo terreno, pero en una edificación distinta, y que cuando ingresa a la vivienda de su hija estaba llorando en estado de shock y encontrándose ahí presente el acusado López. Se realizó una inspección ocular en el domicilio de la denunciante. Si bien no está perimetrado, su ingreso se emplaza a la puerta de acceso a unos 3 metros a contar desde la vidriera. Ahora bien, en cuanto a la oposición planteada, la defensa establece que, en primer lugar, un relato contradictorio de la víctima por cuanto refiere... Vamos a hacerlo así. Esa es la acusación, ese es su fundamento. Sí. Bien, ahora vamos a dar paso a la oposición, después voy a hablar de la oposición. Bien. Bien, doctora, escuchamos los fundamentos de su oposición. Bueno, muchas gracias, señor juez. Bueno, esta defensa presenta una oposición a la elevación a juicio, como bien relató la representante del Ministerio Público Fiscal, en el expediente López Marcelo Ramón sobre violación de domicilio y amenazas. Bueno, después de haber escuchado los fundamentos y de poder observar en las actuaciones lo que consta, tenemos la denuncia de Ramallo, y teniendo en cuenta
el contexto de la historia de la pareja, podemos decir, bueno, que convivieron 10 años, que estaban separados hace 8 meses, que tenían una hija en común de 1 año. ¿Por qué digo el contexto de la historia de la pareja? Porque bien como lo relata la señora Ramallo, la madre de la denunciante, digamos que la dinámica de la pareja era que él mismo iba al domicilio, tanto de su madre como de la denunciante, como por ejemplo la señora Ramallo ese día dice, se presentó nuevamente en mi casa, estábamos me vino a traer a mi nieta, yo se la recibí. Después discutieron porque decía que la misma la cubrían todos a su hija, lo cual la señora Ramallo dijo que bueno, que en realidad lo que hacía su hija era puertas abiertas, que ella no tenía nada que ver, con lo cual discutieron y demás, y él mismo volvió a la casa de la señora Ramallo, estoy hablando de la madre de la denunciante, ingresó, le dio un beso a su hijita de 1 año y se marchó. Después la misma manifiesta que al otro día, el día 29, escuchó gritos, pero no por ahí, después de escuchar lo que dice la representante del Ministerio Público Fiscal, dice que la denunciante solicitó ayuda, con lo cual no consta ni en la denuncia ni en el testimonio de la madre. La madre dice que escuchó gritos en la casita de su hija, porque la hija construyó una casa en el mismo terreno que su madre. Por eso cuando hace la denuncia hace referencia a la casa materna. Escuchó gritos, se hizo presente, se encontraba López junto a ella. Entonces, bueno, llamaron a la policía, López estaba en silencio, pidió disculpas y se retiró. Ese más o menos fue el contexto en el que sucedieron las cosas. Al realizar la denuncia, la señora Ramallo dice, se presentó nuevamente en mi casa, estaba la puerta abierta e ingresó sorpresivamente. Luego López se retiró del domicilio. Es la primera vez que denuncio a mi expareja. En el acta de inspección ocular consta que no se observan medidas perimetrales de la propiedad, que es de fácil acceso, y en el momento del hecho la puerta estaba abierta, sin medidas de seguridad. También tenemos un examen técnico médico que no consta ningún tipo de lesión con respecto a la denunciante. Y bueno, como hice referencia recién, la testigo Ramallo Mónica hace referencia que se presentó López, que le preguntó por su hija, que discutieron, que ella le manifestaba, no discutan frente a la nena. Y después López le da un beso a la niña y se va. Vuelve a reiterar que escuchaban gritos y demás. Es importante tener en cuenta que no hay denuncias anteriores de la señora Ramallo en contra de mi asistido López. Y si bien en esta causa y en todas las causas que hacen referencia a que se dan en contexto de violencia de género, podemos decir así, opera una amplitud probatoria, pero también debemos tener en cuenta que por parte de la Fiscalía tiene que estar presente la debida diligencia reforzada. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tratar de recolectar la mayor cantidad de material probatorio para poder acreditar los dichos de la denunciante. Y en este caso, ¿por qué se plantea la oposición al pedido de requerimiento de elevación fiscal y se solicita el sobreseimiento total y definitivo? Porque no hay testigos presenciales del hecho, solamente la madre dice que estaba López y que escuchó una discusión. Y la misma denunciante manifiesta que ingresó sorpresivamente, pero nunca hace referencia que él mismo haya ingresado en contra de su voluntad. Por eso hago referencia al contexto de la historia de la pareja. Él mismo iba y venía, aparte hacía 8 meses que estaban separados, era una separación reciente, después de 10 años de convivencia. Y la misma madre de la denunciante manifestaba que López iba, entregaba a la hija, la iba a visitar, la iba a ver, le iba a dar un beso. Entonces, tenemos una vivienda, como dice el acta de inspección, una vivienda de fácil acceso con la puerta abierta y más sumado a que la denunciante no manifiesta que él mismo haya ingresado en contra de su voluntad, más allá de que puede haber por así decirlo, una intención
en no dejar ingresar a alguien no tiene que ser totalmente explícito, pero la misma no hace referencia a eso. Entonces, con lo cual, esta defensa considera, y en base al artículo 346, inciso 1 del Código Procesal Penal, que el hecho en sí no existió porque la misma no manifiesta que él haya ingresado en contra de su voluntad expresa o tácita. Ella dice solamente que ingresó sorpresivamente. Y después se genera una discusión en base a la situación de expareja que tenía. También, como dije recién, no hay testigos, no hay un acta policial donde haya constatado que el mismo esté en el domicilio. Y además tampoco, y esto me parece muy importante a los fines de poder acreditar esta cuestión de temor, esta cuestión de que haya causado un amedrentamiento en la víctima, no hay una pericia psicológica ni psiquiátrica por parte realizada a ambas personas. Primero porque, a ver, ellos estaban discutiendo lo que puede suceder en un acalorado momento, López le haya proferido insultos, que es lo que dijo la señora Ramallo, la mamá de la denunciante. Y si bien la frase "te voy a matar" es una frase, digamos, muy poco saludable en el entorno, en una pareja, es amplia, que se puede utilizar casi como una muletilla, pero que de ahí haya causado un temor y un amedrentamiento en la supuesta víctima, y que además la persona que la profirió haya sido capaz o que pueda llegar a ser capaz de llevar a cabo la ejecución de sus dichos, no vamos a poder saberlo nunca porque no hay una pericia, no podemos acreditar eso mediante una pericia. Esta defensa estima que hubiese sido conveniente realizarla para ambas personas, primero para ver cómo le ha afectado a ella en su psiquis y si es una persona que puede llevar a cabo, digamos, estos dichos. Entonces, por eso esta defensa plantea la oposición, porque estima que no hay un caudal probatorio que pueda acreditar, digamos, que el hecho haya existido así, porque como hice referencia también, si bien goza la supuesta víctima de una amplitud probatoria, la debida diligencia reforzada por parte del Ministerio Público Fiscal, en este caso, digamos que no ha estado presente. Voy a seguir sosteniendo el planteo de oposición. Considero que mi asistido, en base a las pruebas que pueda llegar a haber en estas actuaciones, sigue gozando de inocencia, con lo cual no se ha podido acreditar el hecho. Por eso se solicita el sobreseimiento total y definitivo del señor López. También por el segundo hecho. Por ambos hechos. Por ambos hechos. Sí, por ambos hechos. Ambos por el 346 y su primero. Sí. Bien. Sí, doctora, ¿quiere decir algo? Sí, muchas gracias. Bueno, este Ministerio Público estima que justamente ha obrado con la debida diligencia reforzada y ha obrado acorde a la normativa internacional y nacional en materia de protección de la mujer, y por eso mismo, y entendiendo la jurisprudencia al respecto, donde sabemos bien que estos hechos siempre se producen en un ámbito de intimidad, es que se ha acudido a otras circunstancias o indicios que me permitan dar por acreditados los hechos y darle verosimilitud a la palabra de la víctima. Ahora bien, en cuanto a la defensa, refiere que la víctima establece que su acusado ingresa sorpresivamente, que no equivale a que ella haya dicho que entró sin su consentimiento. Yo creo que al decir sorpresivamente, justamente refiere a que no hubo un acuerdo o alguna autorización para el ingreso del acusado. No podemos exigir en la víctima que al momento de realizar la denuncia o emplear cierta terminología especifique los elementos del tipo penal, ¿no? Yo creo que cuando dice sorpresivamente es claro que no autoriza al acusado al ingreso al domicilio, más si esto se da en un contexto en que la noche anterior
se había presentado el acusado en la casa de su expareja, en donde se produjo un altercado y hubo agresiones físicas y verbales. En otro punto, en cuanto al fácil acceso de la vivienda y a que estaba la puerta abierta, ello no es óbice para requerir el consentimiento para su ingreso, tanto presunto como expreso. Hay que tener en cuenta que de lo que se protege en este tipo de delitos no es solo la inviolabilidad del domicilio, sino también la libertad de su morador o propietario para autorizar quién ingresa y quién no. En otro orden de ideas, en cuanto a la ausencia de causas anteriores, denuncias anteriores, no implica ausencia de hechos anteriores. Sin ir más lejos, la noche anterior se había producido uno de los episodios violentos y la misma madre de la víctima refiere que ya en otras oportunidades el acusado López había amenazado de muerte a su hija, estableciendo así con esta denuncia quizás el inicio o el principio de intentar romper este ciclo de violencia que ya llevaba un tiempo. En cuanto a que no hay pericias psicológicas en la víctima para acreditar que estas manifestaciones, cuando él les refiere te voy a matar, que no es solo un latiguillo o una puñetilla, para establecer que le causaron temor, tanto la jurisprudencia como la doctrina entienden que no se requiere específicamente que el receptor de la amenaza sienta un amedrentamiento especial, sino que basta con el conocimiento de la antijuricidad por parte de quien profiere la amenaza. Es por estos argumentos que el Ministerio Público sostiene que los hechos se han producido de la forma que han sido redactados en el dictamen, que han sido cometidos por el acusado y que los ha cometido con conocimiento de la antijuricidad de los mismos, por lo cual solicito que se rechace la oposición y se eleve la causa a juicio con el acusado López como probable autor del delito de violación de domicilio y amenaza simple en concurso real. Eso es todo, señor juez. Bien. Como por último la palabra simple tiene la defensa. Se le va a conceder la palabra, puede simplemente ratificar lo que ya ha manifestado o si es para agregar algún elemento nuevo puede hacerlo. No, ratifico lo manifestado, lo presentado por escrito y bueno, esta defensa planteó la oposición teniendo en cuenta lo que dicen las actuaciones procesales, ni más ni menos. Por eso ha sido el planteo. Nada más, señor juez. Bien, gracias. En orden a lo que se ha escuchado y los fundamentos esgrimidos por la defensa y por la fiscalía, entiendo por un lado que en cuanto al primer hecho, esto es la violación de domicilio, bajo los fundamentos que esgrime acá la fiscalía, no entiendo por qué no se le imputó también la violación de domicilio del día 28 que refiere la denunciante. Es decir, si la mecánica fue exactamente la misma y los fundamentos son estos de una voluntad presunta de oposición, pese a que López ingresa aparentemente de manera igual al 28 que el 29, no entiendo, siendo el mismo contexto, por qué no se le imputó también esa violación de domicilio. Yo creo, y en esto me inclino por considerar los postulados de la defensa, que hay un contexto familiar complejo, tanto para con la progenitora de la víctima como para con la víctima, en donde ante una separación reciente e hijos en común, el señor López asistía aparentemente casi de manera diaria e ingresaba a ambos domicilios, yo diría con la presunta autorización más que con la
la voluntad presunta de que no ingrese. Esa es mi visión de acuerdo al contexto que ustedes me han transmitido. Creo que en 2 oportunidades refiere la progenitora que López de manera recurrente iba, que llevaba a las hijas, las traía, entraba a su casa, iba a la casa de su hija. Una puerta que estaba aparentemente permanentemente abierta, 2 domicilios que están en el mismo terreno, no hay perímetro. Creo que esa era la mecánica o la dinámica de esta relación compleja familiar. Por eso en ese caso y con esos fundamentos me voy a inclinar por el sobreseimiento de López respecto del hecho denominado primero de violación de domicilio en los términos del 346, y su primero en nuestro código de procedimiento, porque entiendo que el hecho, desde la teoría del caso de la Fiscalía, no se ha aprobado. Distinto es el tema de las amenazas, porque si bien médicamente no se ha podido constatar las lesiones, existe sí un contexto en general de dinámica violenta de esta pareja, referido no solo por la víctima, sino también por su progenitora, que vive a metros de su hija, lo cual denota un recrudecimiento de las discusiones o un increyendo de las discusiones, como que van siendo cada vez más violentas las discusiones. Insisto, más allá de que médicamente no se han podido constatar las mismas, no tenemos parámetros para tampoco descreer de los dichos de la víctima, puesto que además su madre da cuenta del estado de nerviosismo y ella dice que nota que en el brazo advierte algún tipo de lesión. En definitiva, el contexto de violencia me hace creer de los dichos de la víctima en el caso de la amenaza, y más allá de que no sé si lo ha expresado o no, que ha sentido temor, bien puede preverse dentro de ese contexto de violencia suponer que López podría haber hecho realidad su amenaza de te voy a matar. En consecuencia, respecto al hecho denominado segundo, voy a rechazar la oposición y confirmar la elevación a juicio de López. En definitiva, y por sentencia número 363/23 del día de la fecha, 12 de junio del 2023, se resuelve no hacer lugar a la oposición o elevación a juicio parcialmente y respecto del hecho denominado segundo, amenazas, y en consecuencia confirmar la elevación a juicio de Ramón Marcelo López por ese delito, y hacer parcialmente lugar a la oposición a la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento total y definitivo de Ramón Marcelo López respecto del hecho denominado primero, que venía calculado como violación de domicilio, debiendo constar en la minuta de la presente audiencia todos los datos filiatorios e identificatorios del imputado López. Quedan notificadas las partes, se da por terminado el acto, y pregunto si las partes van a apelar o necesitan tiempo para pensarlo. Si no van a apelar, lo damos por firme para las respectivas comunicaciones y el expediente sea elevado a juicio. Si quieren término para pensar en una posible apelación, quedan notificadas a partir del día de la fecha. No, señor. No, yo tampoco. Bien, en consecuencia se deja expresamente constancia de que convalidan el fallo y la sentencia se da por firme y consentida. Es todo.